Bien, queridos hermanos, Dios ha diseñado un plan para que usted y yo podamos gozar de buena salud y vivir larga vida en esta tierra. Bienvenidos a nuestra escuela sabática, al repaso de lección. Buenos días. Buenos días tengan todos. Agradecemos a Dios pues por esta nueva oportunidad que nos da de poder juntos como familia escudriñar de su palabra y conocer cuál es su buena voluntad para cada uno de nosotros en este extraordinario repaso de lección. Sí, Señor, así es. Estamos en la lección número 10. ¿Qué te parece si nos introducimos al tema con una oración? Sí, claro, vamos a orar. Padre nuestro, que tu morada es en lo santo y sublime del cielo, estamos muy agradecidos a ti, oh mi Dios, por esta oportunidad que nos das. Queremos suplicarte la unción de tu Santo Espíritu y que nos dejes de tu colirio santo para poder entender, oh mi Dios, el mensaje en esta mañana. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que nos acompañan, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, entonces el título de nuestra lección, la número 10, se titula Falsos métodos de curación. ¿Hay falsos métodos de curación? Sí. Bien, entonces el texto para memorizar se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 24 y el verso 24. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos, ¿cierto? Sí. Nuestra mente debe estar fija en Dios. No debemos experimentar el temor que tienen los impíos. Es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Siempre la verdad va a triunfar. Amén. De esta manera, apreciados hermanos, estamos en la introducción al tema y pasamos al día domingo. Queremos que usted nos acompañe y que usted también se deleite en el estudio de la palabra de Dios. Y el título del día domingo es El deseo de conocer el futuro. Muchas veces nosotros como seres humanos nos afanamos por querer saber qué va a pasar el día de mañana. Pero vamos a ver qué nos dice Dios en la palabra. Y es que en realidad al ser humano le encanta adivinar el futuro. A las personas les gusta les gusta saber qué va a suceder el día de mañana. El deseo de conocer el futuro. Bien, ¿cuándo y por qué algunos reyes recurrieron a medios satánicos para pedir consejo? Vamos a ver en Segunda de Reyes. ¿Lo tienes ahí? Segunda de Reyes. Sí, Segunda de Reyes. Capítulo 1. Y versículo 2. Y Primera de Samuel. Vamos a buscar Primera de Samuel. Capítulo 28. Bien, en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2, nos está hablando de Ocosías. Les invitamos pues que nos acompañen en este estudio maravilloso con su Biblia en la mano para que podamos gozarnos en las bendiciones y en cada una de las cosas que Dios pues ha permitido que nosotros conozcamos. Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 2 dice: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajero y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Interesante esto acá, esta historia, ¿no? Porque Ocosías conocía pues del poder de Dios. Bien, entonces vamos con el segundo texto que está en 1 Samuel capítulo 28 y el versos 6 al 8 dice: y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte
Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Edom, en Endor, que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con los dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. ¿Por qué algunos reyes recurrieron a medios satánicos para pedir el consejo? Porque Dios no les habló, porque Dios no les respondió. Y a veces a nosotros nos puede pasar cuando vemos que Dios se tarda un poquito en responder, porque debo decir esto: Dios siempre responde la oración, ¿sí? Sí, Dios siempre la responde, aunque se tarde tantico, se tarde un poco, Él responde. Pero a veces cuando Dios no responde rápido como nosotros queremos, acudimos a agentes satánicos, acudimos al maligno, al enemigo de las almas para buscar consejos, sabiendo que el enemigo te va a llevar es a la perdición. ¿Qué sucede cuando hacemos lo mismo? ¿Qué sucede? A ver, ¿cómo podemos explicar esta historia del rey Saúl? algunos pues no irán, como acá en el caso de Saúl y Ocosías, a, a buscar pues a otros dioses, por así decirlo, pero sí en forma de que cuando uno presenta pues alguna enfermedad o a cualquier cosa que afecte nuestra salud, lo primero que hacemos es consultar a un médico. O sea, ponemos la fe en un médico. No estoy diciendo que esté mal, sino que primeramente nosotros tenemos que recurrir es a Dios a través de una oración, Así es. para que Él pues nos muestre en qué estamos fallando, si es en caso de una enfermedad. Y obviamente el segundo paso es pedir perdón pues por nuestras iniquidades, nuestra desobediencia. Allí si viene el paso de que podemos consultar a una persona pues preparada para que nos oriente y si es posible, como hemos venido hablando, con remedios naturales que no le hagan daño pues a nuestro organismo. Así es. Y es que nunca se apartó el Señor de un alma que acuda a Él con sinceridad y humildad. El Señor no echa fuera al que viene a Él. ¿Por qué dejó a Saúl sin contestación? Esta es la pregunta. ¿Por qué Dios dejó a Saúl sin respuesta? Lo dejó porque si conocemos la historia, Saúl, pues Dios venía trabajando en el corazón de Saúl y él pues se rehusó a seguir el consejo. E incluso cuando pues lo eligieron como rey, él se enfocó en la envidia que le tenía a David. Se enfocó tanto en querer pues destruirlo que se apartó de la voluntad de Dios. Aún cuando estaban pues en la guerra con los filisteos, él en vez de consultar a Dios, o sea, todavía la misericordia de Dios estaba con él, ¿qué hizo? Fue a consultar entonces a una pitonisa, sabiendo pues que Dios es el Dios poderoso. No hay ninguna respuesta sabia en una persona adivina y pues desobedeció allí. Es correcto. Y es que Saúl había rechazado el consejo de Samuel Sí, y el profeta de Dios y había desterrado a David, el escogido de Dios. Había dado muerte a los sacerdotes de Yahweh. ¿Podría pues esperar que Dios le contestara cuando había cortado por completo los medios de comunicación que había ordenado el cielo para restaurarlo, para salvarlo? Y es que esto pudiera ocurrir en la vida de alguno de los siervos de Dios. Dios envía mensajero antes de ejecutar una sentencia. Dios envía un profeta, Dios envía un mensajero. Y si nosotros cortamos todos los recursos que el cielo nos está proveyendo para salvación,
obviamente el Espíritu de Dios se aparta de nosotros. Quiera Y Dios que esto no sea el caso de ninguno de nosotros. ¿Ibas a comentar algo? sí, que hay algo interesante porque él, o sea, Saúl estaba desesperado para que o sea, que Dios le respondiera rápido, porque él cuando pues se enfrenta con esta guerra con los filisteos, él quería que Dios le respondiera, pero Dios guardó silencio. Muchas veces ocurre con nosotros hoy día. Muchas veces Dios guarda silencio porque obviamente hemos desobedecido las leyes de la naturaleza y ahora estamos pues cosechando, estamos teniendo las consecuencias. Y si clamamos a Dios y recibimos un silencio, es menester pues esperar, seguir orando y clamando a Dios, pedir perdón, obviamente por nuestros pecados, pero esperar. No podemos cometer los mismos errores del pasado. Para eso, pues, debemos prepararnos con el estudio de la palabra de Dios. Así es. Y quiero compartir esta última parte de el escrito de Patriarcas y Profetas. Dice, el monarca Saúl no podía retornar a él sino por medio, es decir, no podía ser restaurado sino por medio del arrepentimiento y de la contrición. Pero este hombre orgulloso, en su angustia y desesperación, decidió solicitar ayuda de otra fuente, no segura, de otra fuente que no es la fuente verdadera, que no es lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, ¿qué advertencia tenemos sobre los falsos profetas? Vamos a ver qué dice Deuteronomio, el capítulo 13 y el verso 1 al 3. ¿Qué advertencia tenemos sobre los falsos profetas? ¿Debemos nosotros consultar a los falsos profetas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Yahweh vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén, así es. Entonces, no escuchar lo que dicen estos falsos profetas, porque Yahweh nuestro Dios es celoso y a Él no le agrada que nosotros oigamos, prestemos atención a estos falsos profetas. Ve que aquí está, en este versículo está la frase que dice, porque vuestro Dios os está probando. Por eso es que muchas veces cuando nosotros clamamos a Dios por algo y hay un silencio, es porque Dios nos está probando nuestra fe. Así es. Sí. Está esperando a ver hasta dónde podemos nosotros llegar, hasta dónde está nuestra paciencia. Sí. De esta manera, queridos hermanos, pasamos al día lunes. Está interesante este repaso de lección. El día lunes está titulado, ¿cómo se titula? Engañados por la curiosidad. Por la curiosidad. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Qué llevó a Adán y Eva a ser engañados por Satanás? Vamos a ver, vamos al libro de Génesis, el capítulo 3, la caída, a ver qué fue lo que llevó a Adán y a Eva a ser engañados por el enemigo. Dice, pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió.
y dio también a su marido, el cual comió así como Así ella. como ella. Entonces, ¿qué fue lo que los llevó a ellos a ser engañados por Satanás? La La curiosidad. curiosidad. La curiosidad, siglo tras siglo, ha inducido a los hombres a buscar el árbol del conocimiento y con frecuencia piensan que están arrancando el fruto más importante, cuando a semejanza de las indagaciones de Salomón, encuentran que todo es vanidad y nada en comparación con la ciencia de la verdadera santidad que les abrirá las puertas de la ciudad de Dios. Sí, así es. La ambición humana ha sido en procura de la clase de conocimientos que le proporcione gloria, exaltación propia y supremacía. Muchas veces nosotros como seres humanos hacemos esto o queremos esto, exaltación propia. Así obró Satanás sobre Adán y Eva, hasta que las restricciones de Dios fueron rotas totalmente en pedazos y comenzó su educación bajo el maestro de la mentira. Para que pudieran tener pues el conocimiento que Dios les había vedado, conocer las consecuencias de la transgresión, fue la consecuencia de su desobediencia. Terrible, terrible. Sí. Y hoy estamos viviendo esta terrible consecuencia, este conflicto que se ha prolongado por más de 6,000 años, pero que pronto llegará a su fin. Amén. Y estamos seguros de que la victoria es sobre aquellos que siguen al Cordero de Dios y que obedecen la palabra de Dios. Sí. ¿Y cómo podemos evitar estas trampas de Satanás? Cuando nos coloca esa curiosidad por querer saber algunas cosas que pues no se nos está permitido adquirir ese conocimiento. Isaías 8:19 y Efesios 6:13 al 16 nos da pues una lectura maravillosa. Bien, tengo acá Isaías 8:19. Sí, 8:19. Correcto. Y tú tienes el otro. Dice la palabra de Dios así. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esta es la primera lectura que tenemos en relación a esta pregunta. ¿Cómo podemos evitar estas trampas de Satanás? Y Efesios capítulo 6, 13 y 16 dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a leer el 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Así es. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar estas trampas de Satanás? Manteniéndonos firmes con la coraza de justicia, con la armadura de Dios. Así es. Y el versículo 16 pues nos da también respuesta. Dice: tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, la fe. Y la fe viene por el oír. ¿Y qué vamos a oír? La palabra de Dios. Vi que debemos vigilar y ponernos las armaduras completas. Abrazando el escudo de la fe para permanecer en pie y para que no nos dañen los ígneos dardos del maligno. El maligno constantemente está lanzando sus dardos de fuego contra el remanente, contra aquellos que quieren experimentar un cambio en sus vidas. Así que allí tenemos entonces la respuesta. De esta manera, si vas a comentar algo. Sí, el comentario bíblico dice que toda la armadura de Dios está lista para que la usemos. Así es. Pablo aconseja al cristiano que se la ponga. O sea, la armadura es para ponérsela, no para tenerla de adorno. Un ejército debe estar plenamente pertrechado antes de salir al campo de batalla.
el cristiano también debe estar bien preparado con toda su armadura espiritual antes de enfrentarse al enemigo, pues de lo contrario será inevitablemente derrotado. La derrota es inevitable Es si no inevitable. salimos preparados. ¿Y Sí, cómo es la preparación? Oración, estudio de la palabra y la testificación. Debemos testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que el Señor ha hecho en nosotros, sí, para que otros también sean alcanzados por su sí. misericordia. Y el día martes, pues nos habla de falsas curaciones. Cuando se realizan curaciones milagrosas, ¿cómo podemos saber si han sido realizadas por los siervos de Dios o por agentes satánicos? Vamos a ver qué dice la Biblia en Mateo capítulo 7. Yo lo busco y tú buscas el siguiente texto que es 1 Juan 2:3. Uh-huh. Mateo el capítulo 7, versos 20 al 23. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en relación a esta pregunta. ¿Cómo podemos nosotros saber si han sido realizadas por los siervos de Dios o por agentes satánicos las curaciones milagrosas? Vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo capítulo 7 y el verso 20 al 23 dice de esta manera. Dice así: así que por sus frutos los conoceréis. Verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y primera de Juan 2:3 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si un milagro, una curación ha sido hecha por los siervos de Dios o ha sido hecha por agentes satánicos? Y la respuesta no se hace esperar, está allí. Si nosotros rechazamos la ley de Dios, si nosotros no guardamos sus mandamientos y pues proclamamos o hacemos creer a la persona que este milagro viene de Dios, nuestra vida está en contradicción con lo que realmente Dios requiere de nosotros. Por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, de los cielos, es lo que quise decir, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad del Padre está relacionada con los mandamientos, con la santa ley de Dios. Una vida amoldada a la voluntad de Dios es la única evidencia segura de que una persona conoce a Dios. Si no dijere conforme a esto, pues es porque todavía no le ha amanecido. Sí, y hay un comentario de Elena G. de White que queremos compartirlo con ustedes, queridos hermanos, y dice así: Satanás imparte su poder a los que le están ayudando en sus engaños. Satanás les da un poquito de su poder. Por lo tanto, los que declaran que tienen el gran poder de Dios solo pueden ser descubiertos mediante el gran detector. ¿Cuál es el gran detector de la mentira? La ley de Yahweh, nuestro Dios. Si usted rechaza la ley de Dios, entonces usted se está colocando del lado del enemigo, porque la santa ley de Dios, el maligno no puede ni quiere guardarla, la odia por el contrario. Claro, sí. Pero ¿por qué los milagros no deben constituir la base de nuestra fe? En cambio, ¿sobre qué debe estar fundada nuestra fe? O sea, no debemos constituir los milagros como base de nuestra fe. Vamos a ver qué nos dice Lucas 24:27 y Juan 5:39. Lucas, lo tengo por acá, dice así, Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén, así es. Amén. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, pues la pregunta es, ¿por qué los milagros no deben constituir la base de nuestra fe? Porque la base de nuestra fe es la palabra de Dios. Sí. Como dice allí, y comenzando desde Moisés, Jesús, siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que decían las escrituras de él. Sí. No es los milagros lo que debe constituir la base de nuestra fe, sino lo que dice la palabra de Dios, lo que está revelado en las sagradas páginas de este libro maravilloso. Eso es lo que debe regir nuestra fe y no los milagros. ¿Sobre qué debe estar fundada nuestra fe? Sobre la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, así es. El conflicto de los siglos, páginas 609 y 610, complementa pues este estudio y dice, la venida del Señor debe ser precedida de la operación de Satanás, con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Y el apóstol San Juan, describiendo el poder milagroso que se ha de dar a conocer en los últimos días, declara, obra grandes prodigios de tal modo que hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres y engaña a los que habitan sobre la tierra por medio de las señales que se le ha dado poder de hacer. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho es lo que quise decir, tendrán poder para realizar. Hacer descender fuego del cielo, los hombres quedarán maravillados con esto y creerán que es el mismo Dios quien está dando estas señales. Sí, pero recordemos pues que tenemos que tener una vida estrecha con el cielo, o sea, una vida muy compenetrada con Dios, o sea, debemos conocer a Dios, cuál es su buena voluntad. ¿Y cómo lo conocemos? A través del estudio. estudio de la palabra de Dios. Por eso dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Queridos y apreciados hermanos, de esta manera pasamos al día miércoles, esperando que todos estemos comprendiendo el mensaje que el Señor nos está trayendo en esta mañana de sábado. Sí. Métodos de orígenes satánicos. ¿Cómo intenta Satanás de imitar la obra de Dios? Hechos, capítulo 19. Versículo 13. Hechos, no olviden hermanos, acompañándonos pues en la lectura. Hechos 19, versículo 13. Dice así, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No sé, es interesante porque Satanás imita, o sea, aún se atreve de decir que sana a la persona en el nombre de Jesús, cuando él es el que está pues obrando con espíritus malos. Claro, porque es que su especialidad es engañar a las personas. Y multitudes se alegran de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Satanás intentará engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso es que, ojo hermano, debemos escudriñar la escritura. Usted debe conocer su Biblia. Usted debe saber que el método de Satanás de engañar es imitar
a Cristo, de imitar las curaciones o los milagros que se hacían en el tiempo de Jesús. Esto volverá a ocurrir, muchos milagros, muchas señales, y las personas se maravillan de que ocurra un milagro en sus vidas. Sí, y muchas son las personas que usan a Dios como un amuleto, porque Dios les da sanidad, pero entonces ellos siguen en su vida de pecado y vuelven otra vez a recaer y pues es allí donde viene el error grande de creer que es Dios quien siempre les sana mientras ellos están en pecado. Y Dios te restaura, sí, como podemos ver allí el testimonio de María, cuando Jesús le dice, vete y no peques más, ¿sí? Ya la sanó, pero entonces no sea que te venga otra cosa peor si sigues en lo mismo y creemos que cuando seguimos en lo mismo y vemos sanidad, creemos que es de Dios, pero no, Dios no puede ser burlado. Correcto. Ahora, ¿qué otros métodos puede usar Satanás para entrampar a las almas? La madre que vigila junto al lecho de su hijo enfermo clama, ya no puedo hacer nada más. No hay ningún médico que tenga poder para restaurarme a mi hijo. Y entonces es informada de las curaciones maravillosas realizadas por algunos clarividentes o sanadores magnéticos, y ella confía a su hijo amado al cuidado de estas personas y así lo coloca en las manos de Satanás con tanta seguridad como si éste estuviera a su lado. En muchos casos, la vida futura del niño es controlada por un poder satánico que parece imposible que se pueda quebrantar, porque hemos acudido a consultar al maligno para que nos sane, en vista de que no hay respuesta de parte de Dios. Dios está en silencio, Dios está probando tu fe, pero no sabemos esperar. Queremos que Dios nos responda rápido. Y lo que Dios quiere es que tengamos paciencia. Cuando tu hijo esté enfermo y no ves sanidad en él, no acudas a los hechiceros, no acudas a estas personas que con engaño mentiroso pues entrampan a las personas, a aquellos necesitados que están sedientos de salud. Según la lectura, habla allí pues de que es probada la fe de una madre junto al lecho de su hijo. Y uno de los métodos de Satanás es que siembra la duda y surge la pregunta, ¿realmente Dios quiere sanarme? ¿Realmente Dios quiere sanar a mi hijo? ¿Acaso Dios puede sanarme hoy? Cuando nosotros hacemos este tipo de pregunta, eh, no estamos ejerciendo fe. No estamos ejerciendo No la fe. estamos ejerciendo fe. Y según Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y cuando no dudamos nada, obviamente entonces le estamos dando gloria a Dios. No podemos estar en que si Dios no me sana es porque no me lo merezco, es porque Dios no escucha mi oración. No podemos estar en eso porque el enemigo siembra en nosotros la culpa, confusión y manipulación. Esos son los otros métodos que él usa para entramparnos, para que nos separemos de Dios. La incertidumbre de saber, ¿será que Dios sí me va a sanar? Sí, claro. Entonces, queridos hermanos, de esta manera pasamos entonces al día jueves. Vamos a ver qué nos dice el día jueves y cómo podemos nosotros comprender que Dios es tierno, amante y compasivo y siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén. Una esperanza firme y fuerte. Así es. Para el día Lección, jueves. Jueves, Sí. el día jueves. ¿Cuál es la única esperanza segura para los fieles? ¿Restaura siempre Dios la salud al enfermo? Si hay una persona enferma y nosotros clamamos a Dios con todo el corazón, ayunamos, hacemos vigilia para que esta persona sane, ¿será que Dios lo sana o no lo sana? Vamos a ver qué dice el libro de Juan capítulo 6, versículos 68 y 69 y el Salmo 62, verso 1 y 2. Bien, Juan, yo tengo la lectura de Juan capítulo 6, versículos 68 y 69.
Y dice así, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, así es. Salmo 62, versos 1 y 2 dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Entonces, ¿restaura siempre Dios la salud del enfermo? Hay casos en que Dios obra con toda decisión y con su poder divino en la restauración de la salud, pero no todos los enfermos curan. A muchos se les deja dormir en Jesús. El Señor permite que algunas personas que están enfermas y se está orando por esa enfermedad, el Señor permite que vayan al descanso con un propósito. Y este propósito es de misericordia, es de salvación, porque si esta persona es restaurada, su salud, ¿qué pasaría? Seguiría en su vida de desorden y de pecado. Ya lo hemos comentado en otra lección pasada, hemos comentado este mismo tema, este asunto, de que por qué Dios no restaura la salud de una persona, sino que Dios es compasivo, es tierno, amante y Él conoce el final desde el principio. Sí. Así que es mejor llevarlo al descanso, al sueño de la muerte, aunque nosotros no estemos de acuerdo o no entendamos. Sí, y es que la palabra de Dios y espíritu de profecía son claros. Y en el libro El Ministerio de Curación, el capítulo La oración por los enfermos, dice un párrafo acá que voy a compartir con ustedes. Dice, muchas veces los sanos olvidan los favores maravillosos que reciben pródigamente, día tras día, año tras año, y no tributan alabanza a Dios por sus beneficios. Cuando están allí, se les olvidan los favores de Dios. Y pues ahora, ¿qué pasa? Que cuando sobreviene la enfermedad, entonces se acuerdan de Dios. Y es allí donde viene el problema, que si Dios nos permite o permite que el que está enfermo sane, pues va a ser para su perdición, porque se va a olvidar Así es. de él. Es por eso que a veces el Señor permite que la persona vaya al descanso. Sí, Sí. fíjense que a Juan en la isla de Patmos se le mandó que escribiera lo siguiente: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. De esto se desprende que, aunque haya quienes no recobren la salud, no hay que considerarlos faltos de fe. No hay que entristecerse por esto, sino alegrémonos de que esta persona está segura, dormida en el sueño de la muerte, porque va a resucitar, va a resucitar. Ahora preocupémonos nosotros que estamos en esta batalla, en esta lucha. Quiera Dios que podamos nosotros comprender este mensaje que el Señor nos está trayendo en esta mañana, ¿cierto? Cierto. Profetas y Reyes, página 121, nos dice, para los desalentados hay un remedio seguro en la fe, la oración y el trabajo. La fe y la actividad impartirán una seguridad y una satisfacción que aumentarán de día en día. ¿Estáis tentados a ceder a presentimientos ansiosos o al abatimiento absoluto? En los días más asombríos, cuando en apariencia hay más peligro, no temáis. Tened fe en Dios. Él conoce vuestra necesidad. Amén. Tiene toda potestad. Su compasión y amor infinito son incansables. No temáis que deje de cumplir su promesa. Él es la verdad eterna. Nunca cambiará el pacto que hizo con los que le aman y otorgará a sus fieles siervos la medida de eficiencia que su necesidad exige, para honra y gloria de su nombre. Amén, así es. Ahora, cuando son tentados de recurrir a métodos de curación inspirados por Satanás, ¿cómo responderán los enfermos fieles? Salmos 43, 5 y Salmos 121, 1 y 2. Bien, Salmos 43, 5
Dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, ¿por qué te abates? Salmo 121, verso 1 y 2 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. Wow, maravilloso. Entonces, ¿cómo responderán los enfermos fieles cuando seamos tentados de recurrir a métodos inspirados por el maligno? Responderemos así: mi socorro viene de Yahweh vuestro Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Es de hacerle recordar al maligno, al enemigo, que nuestro Dios es el que hizo los cielos y la tierra y puede obrar un milagro si Él lo quiere, si es su voluntad que nosotros seamos restaurados de nuestra salud. Amén, amén. Cuando dice ¿por qué te abates? En este estribillo se resume toda la experiencia del cristiano. El problema del sufrimiento, la seguridad del socorro, la confianza en la victoria final, mediante la fe proviene la sanación. Amén. Qué hermoso es esta lección que estamos teniendo. Y de esta manera, hermanos queridos, hemos llegado al día viernes. Estamos finalizando esta lección número 10. Reflexión personal de la semana. Vamos a hacer las preguntas y vamos a dar respuesta, y usted también puede dar la respuesta allí en donde está congregado. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Está engañando el enemigo en este tiempo a los escogidos? Responda esa pregunta en su mente. ¿Será que yo estoy siendo engañado en este tiempo? Porque se levantarán falsos cristos, y estos falsos cristos y falsos profetas se han levantado a través de una denominación, y hay muchos que han sido engañados. Tenemos el método de Dios para no ser engañados. Tenemos el Espíritu de Cristo para no ser engañados. El que quiera imbuirse en el engaño es porque tiene apatía espiritual, es porque no quiere sujetarse, no quiere humillarse ante Yahweh nuestro Dios. Cuando buscamos el consejo de Dios, ¿cuál debería ser la condición de nuestro corazón? Lo que estamos mencionando ahora. ¿Cómo debe ser nuestro corazón cuando buscamos el consejo de Dios? Debe ser contrito y humillado. Correcto, debemos acudir a los pies de nuestro Dios, humillados, contritos, buscando de Él la sanidad, buscando de Él la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cómo trabaja Satanás para enseñar a las almas? Para engañar a las almas. ¿Y cómo podemos vencerlo? O sea, trabaja a través de los prodigios mentirosos. A través de los milagros, trabaja Satanás. ¿Cómo podemos nosotros evitar, cómo podemos nosotros vencer a Satanás? Porque es tentador que una persona tenga a su hijo enfermo y acuda a un hechicero y se lo sane. Es tentador, pero si nosotros pasamos tiempo con Jesús a través del estudio de la palabra, escudriñando la escritura, porque en ella os parece que está la vida eterna, nosotros no vamos a acudir a ningún hechicero, a ningún brujo buscando sanidad, porque estamos seguros que si nuestro hijo, nuestro familiar que esté quebrantado de salud, baja al sepulcro, al sueño de la muerte, estamos seguros que va a resucitar. Amén. Así es. ¿Cómo las curaciones milagrosas realizadas por siervos de Dios pueden ser distinguidas de las realizadas por agentes satánicos? Ya lo hemos comentado, de que por medio de los siervos de Dios exaltan la santa ley de Dios. Sí, y por su fruto los conoceréis. Correcto. Todo aquel que profesa ser un siervo, pero rechaza la santa ley de Dios, ya nosotros sabemos que ese es un fruto que no va acorde con el Espíritu de Cristo. Por eso entonces hay una forma sencilla
de nosotros distinguir las curaciones milagrosas de los siervos de Dios, porque exaltan la ley de Dios, porque guardan los mandamientos de Dios, y de los agentes de Satanás que odian y rechazan la santa ley de Dios. Sí. ¿Cuáles son algunos de los modernos métodos de curación usados por los agentes satánicos? Algunos de los modernos, o sea, de hoy, la actualidad. Quiero leer esta parte acá que está en el libro del evangelismo. Dice: los apóstoles de casi todas las clases de espiritismo pretenden tener el poder de sanar a los enfermos. Atribuyen su poder a la electricidad, al magnetismo, a los así llamados remedios simpáticos o a fuerzas latentes de la mente humana. Y no hay pocos que acudan a esos sanadores en lugar de confiar en el poder del Dios viviente y en la habilidad de los médicos cristianos bien calificados. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, aunque nuestro familiar que esté enfermo baje al sueño de la muerte, baje al sepulcro, nosotros podamos confiar, seguir confiando de que Dios tiene el control y tiene el dominio sobre este planeta. Bien, hermano, entonces pues hemos llegado al final de esta hermosa lección, esperando pues que Dios haya hablado a cada uno de nuestros corazones y tengamos pues ese mensaje presente para que podamos prepararnos. El llamado es prepararnos, porque no podemos dejar que el enemigo nos engañe. Debemos estar relacionados estrechamente con el reino de los cielos, conociendo al Dios verdadero, a Yahweh, nuestro Salvador, porque Amén. si no le conocemos, pues lamentablemente seremos engañados. Seremos engañados y perderemos la vida eterna, Sí. Porque lo dice el libro de Juan, el capítulo 17 y el verso 3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hemos llegado al final de este repaso de lección, queridos hermanos. Vamos a finalizar con una oración y quedamos despedidos. Amante Padre Celestial que estás en lo alto y sublime de los cielos, nos hemos gozado escudriñando tu palabra. Hemos tenido la plena seguridad de que has estado con nosotros. Gracias, gracias porque nos has dado suficiente evidencia de que tú tienes el control y el dominio sobre este planeta. Gracias, Padre, por estas lecciones, esperando que nuestros hermanos y amigos puedan poner en práctica. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Y recuerden, hermanos y amigos, la salud es un tesoro invaluable y está en nuestras manos querer recuperarla o conservarla. Bendiciones.